Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días. Vamos a empezar con vamos a continuar con lo que dejamos la semana pasada inconcluso. La semana pasada nos quedamos trabajando con una clase que le llamamos base de datos y llegamos hasta el punto en que la probamos. Y aquí voy a quitar esto. Les decía que llegamos al punto en el que la probamos, sí, a través de este módulo, que es el módulo en donde está la función principal. Aquí dejamos un pequeño bloque de código en donde creamos una base de datos, o sea, una instancia de la clase que escribimos. Hicimos una variable, declaramos una variable que almacena el document ID que vamos a usar. En este caso, lo que queríamos saber era si existía este document ID y vimos que sí, a través de estas dos instrucciones, ¿de acuerdo? Obviamente aquí nada más estamos probando una de las instrucciones que escribimos, ¿sí? Que es la de existe. Hicimos otras tres, ¿sí? Con sus respectivas sobrecargas. Y esas las vamos a explotar en esta sesión. Lo que hicimos la semana pasada fue, pues básicamente programar la capa de datos de nuestra pieza de código. Y ahorita lo que vamos a hacer es ir a un nivel de abstracción más arriba, en donde vamos a poder interactuar con esta capa de datos sin necesidad de escribir SQL o escribiendo SQL al mínimo, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer ahorita es crear una nueva clase. Vamos a empezar. Acá de este lado tenemos el explorador de soluciones, que es en donde se van ordenando lo que vamos creando, los elementos que vamos creando. Aquí en clase le voy a dar clic derecho, agregar, y como ya habíamos visto, clase. Aquí le voy a poner un nombre. En este caso le voy a poner objeto, con mayúscula al principio, objeto, BD, lo que quiere decir base de datos, y lo pongo abreviado para que no nos cueste tanto trabajo acceder, ¿no? Ahora le voy a dar a agregar. Y vamos a ver que ya nos aparece nuestro archivo abierto con esta clase. Lo primero que vamos a hacer es ponerle en namespace, ponerlo en el mismo namespace en donde estamos trabajando. En este caso se llama curso. Y vamos a poner adentro la clase. Lo siguiente es que herede de la clase que hicimos como base. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos esta clase? Que dijimos que esta clase iba a servir para que todas las demás clases heredaran de ella. ¿De acuerdo? Ahora lo siguiente va a ser, pues ya empezar a trabajar sobre esta clase. Aquí lo primero es que voy a declarar unas propiedades compartidas. ¿Sí? Las propiedades compartidas tienen la característica en una clase de que no necesitan una instancia para ser accedidas. Y de hecho, podríamos decirlo de este modo, existe una instancia que se crea desde el momento en que se inicia la clase, o en el momento en que ya existe la clase, ¿sí? O sea, en el momento en que corre el programa, desde ese momento ya existe esa instancia. Es una instancia que, digamos, se crea automáticamente. Y esa instancia es aparte de las instancias que nosotros vamos a crear y tiene diferentes características. ¿Sí? Es como si fueran dos caras de la misma moneda. En este caso, la instancia compartida es única, si no vamos a poder crear varias instancias, sino que simplemente se crea una y vamos a poder accederla, ¿de acuerdo? Y para poder acceder a estas propiedades, o bueno, a estos elementos, a estos miembros de la clase compartida, los debemos de declarar. En este caso los voy a declarar como private porque solamente los vamos a usar de forma interna. A nadie le interesa accederlos en el caso de estas tres propiedades que voy a declarar.
las tenemos que declarar como shared. Aquí está. Property. El primero va a ser una instancia en nuestra base de datos, de nuestra clase que se llama base de datos. ¿De acuerdo? Obviamente esta base de datos la vamos a tener que crear, ¿sí? Porque el programa al iniciar pues no sabe todavía qué base de datos se va a conectar. Le tenemos que decir a qué base de datos se va a conectar. Sí, ahorita vamos a ver esa parte. Vamos a declarar una segunda, igual, que sea compartida. Esta se va a llamar datos. Esta variable va a ser lo que se conoce como un dataset. Si a lo mejor alguno de ustedes ya está familiarizado con este término, un dataset es un conjunto de tablas. ¿Sí? La semana pasada vimos el data table. Hicimos una función que devuelve un data table. Acá la tenemos. Esa función en este caso, el dataset tiene varios data tables. ¿Sí? Y tiene características que permiten hacer relaciones y manejar las tablas, manejar los datos también. Entonces, es muy útil. A mí casi no me gusta usarla, pero en este caso lo vamos a usar, porque realmente lo que vamos a hacer es que vamos a tener varias tablas cargadas en memoria para poder acceder a la información y para no tener que estar consultando la base de datos a cada rato. ¿De acuerdo? Lo siguiente va a ser una propiedad, igual privada y compartida, que se va a llamar objetos. Y va a ser un diccionario de object, no, string, y list of objeto base de datos. Esta propiedad nos va a ayudar a almacenar todas las instancias que se vayan creando de esta clase, ¿sí? Para en un momento dado poder accederlas. Ahorita vamos a ver de qué se trata esta propiedad. Bueno, y lo primero que vamos a hacer aquí es hacer una modificación en nuestra clase anterior, en la clase base de datos. Me di cuenta que había, no un error, una cuestión que resulta un poco ambigua, que es el establecer esta propiedad, ¿sí? Debemos entender, como les dije la semana pasada, que cuando conectamos al servidor de la base de datos tenemos dos formas de hacerlo. De hecho, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. Tenemos la forma o la autentificación del propio servidor de la base de datos, que es a través de un usuario y una contraseña, que son, que son parte de la misma instancia, y a través de la propia cuenta de Windows, ¿sí? En la cual no necesitamos más que autorizar a la cuenta de Windows que estamos usando para que puedan acceder a la base de datos. Y de ese modo debemos de especificarlo, ¿sí? Si esta conexión va a ser de confianza, o sea, si se confía en el usuario, debemos de decirle que esta variable o esta propiedad que tenemos acá, que le pusimos confianza, es verdadera. Y si no, pues debemos solamente de proporcionar el usuario y la contraseña, no proporcionar ya este parámetro. En resumen, lo que tenemos que hacer aquí es una nueva sobrecarga, en la cual le vamos a decir aquí cuál es el servidor, cuál es la base de datos a la que vamos a la que queremos acceder, y listo. Sí, de este modo, al yo solamente proporcionar el servidor y el catálogo, puedo asumir que queremos iniciar sesión como con la sesión de Windows. Entonces, no necesito decirle nada más, ¿de acuerdo? Aquí ya puedo obviar este paso. Entonces aquí voy a borrar este parámetro en esta sobrecarga, no lo voy a establecer y la voy a dejar así.
Y en el anterior, como les dije, puedo asumir que ya tengo, que voy a conectar usando la conexión de Windows, la sesión de Windows. Y aquí es en donde le digo que confianza va a ser igual a true, ¿sale? Ni siquiera necesito establecerlo dentro de los parámetros. Ya sé que si estoy llamando a esta sobrecarga, siempre voy a iniciar sesión usando la sesión de Windows, ¿de acuerdo? Acá incluso podemos ahorita probar que esto esté funcionando. Aquí incluso ven que ya me manda un error, porque yo le estoy estableciendo si va a ser de confianza y ya acá ya no lo tenemos de ese modo. Entonces yo simplemente necesito proporcionarle el nombre, el servidor de la base de datos y el catálogo al que me quiero conectar. Vamos a correr una sesión de depuración para poder probar esta parte, que es algo que vamos a estar viendo, yo espero, en la segunda parte de este curso, si no va a ser la siguiente semana. Aquí lo que hice fue establecer un punto de interrupción, ¿sí? Esto es una característica muy común de los depuradores, no todos lo tienen, pero los más robustos sí, y bueno, estamos ahorita hablando de uno de los más robustos. Casi todos los depuradores lo tienen y lo que hace básicamente o lo que nos permite hacer esta característica de establecer puntos de interrupción es que nosotros al correr el programa vamos a ver que eh, dependiendo cuál sea el primer punto de interrupción, ahí se va a detener el programa y nos va a permitir ver el estado de nuestras variables, de todos nuestros objetos, y obviamente nos va a permitir identificar eh, en qué punto, si es que llegara a darse, se presentan las excepciones. ¿De acuerdo? Aquí si se dan cuenta ya se puso aquí una flechita. Eso quiere decir que el depurador está parado ahí. Ya inició, ¿sí? Incluso miren aquí el botón de ejecutar, ya se convirtió en continuar. Si yo ahorita le doy aquí en continuar, el programa se va a seguir derecho, a menos que yo hubiera establecido un punto de interrupción más adelante. Por ejemplo, aquí puedo establecer otro punto de interrupción y si le doy continuar, me va a mandar ese punto de interrupción. Pero si ahorita en este punto yo le doy continuar, se va a seguir derecho, ¿sí? O sea, siempre se va a ir al siguiente punto de interrupción. Cuando estemos en una sesión de depuración, que es lo que vamos a estar haciendo hoy, lo que estuvimos haciendo la semana pasada, siempre está en una sesión de depuración, el programa se va a detener en los puntos de interrupción que colocamos, ¿de acuerdo? Aquí lo más común, o lo mejor, lo más común y lo mejor es avanzar usando las teclas, si no, no este botón nos va a ser muy incómodo. Yo lo que normalmente hago es usar F10 para ir paso a paso y F11 para entrar al procedimiento, ¿cierto? Vamos a ver más a fondo cómo trabaja esa parte. Entonces, ahorita, por ejemplo, le presiono F10 y podemos ver, incluso me puedo regresar aquí, ¿sí? Obviamente, el estado de las variables que ya cambiaron, por ejemplo, de Document ID, así se va a quedar, aunque yo me regrese hasta acá, ¿sí? Con eso debemos de tener mucho cuidado en las sesiones de depuración, porque pueden afectar nuestros resultados. Lo más preferible normalmente va a ser tomar como buena una sesión de depuración cuando no hicimos esta operación de regresarnos, ¿sí? Para asegurarnos que el estado de nuestras variables es el mismo. Bueno, entonces estoy aquí para ir al procedimiento, o sea, para ver cómo corre esto que estoy ejecutando, le puedo dar F11 y van a ver que me va a mandar al constructor que estoy llamando, que ven, nos mandó acá al constructor que tiene la firma de servidor y catálogo. Y aquí nos muestra, le voy a dar F10, F10, cómo está asignando las propiedades. Aquí termino y le doy F10, ¿sí? Aquí obviamente va a asignar 10 a documento, está bien, aquí estamos asignando esta cadena a una variable que se llama SQL. Aquí vamos a ver cómo se ejecuta este método que se llama existe, ¿sí? Que es una función. Aquí le doy F11 y me va a mandar al método, ¿sí? Aquí estoy y vamos a ver cómo se va ejecutando. Aquí le doy F10, me va a... aquí tenemos una variable que se llama diccionario que le estamos creando como nueva.
¿sí? Una nueva instancia de un diccionario. Aquí le voy a dar F10. Aquí me dice, aquí empezamos el contador en 1 y aquí vamos a empezar un ciclo, ¿sí? Aquí creo que en las sesiones de depuración podemos entender muy bien cómo funcionan los ciclos. Entonces aquí le voy a dar F10 y le voy a agregar el elemento al diccionario. Voy a aumentar el contador. El contador ahorita está en 1. En el momento en que pase esta línea va a ser 2. ¿Ya vimos? Como es el único parámetro, se sigue. Ya no creo el parámetro 2. Sí cambió el contador a 2, pero no lo usó. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a devolver lo que está en la sobrecarga anterior. ¿Sí? Aquí yo puedo ir a la sobrecarga anterior con F11. Voy a ver si creo que... no, perdón. Ok, entonces... aquí no vamos a perder más tiempo, lo voy a seguir así como vamos, aquí si le doy F5, me pongo acá, me va a mandar directo a donde estoy haciendo la asignación. Ah, no, perdón, aquí ya me equivoqué. Pero bueno, la cosa es que nos dice que sí existe, quiere decir que todo está funcionando igual que como la semana pasada, ¿de acuerdo? Obviamente tomando en cuenta los cambios. Entonces, esto es algo que debemos de hacer normalmente cuando hacemos cambios en nuestro código, ¿sí? No podemos asumir que están bien. Cuando somos principiantes es muy común hacer eso, que uno escribe el código y dice, ah, ya quedó, y lo publica y pues no quedó, ¿no? Entonces es importante hacer una sesión de depuración con pruebas y todo. Ahorita no estamos haciendo pruebas muy simples, pero hay formas también de hacer pruebas. Entonces, es algo que al final se tiene que hacer, ¿no? Y uno puede inventar, digo, cuando uno programa solo, puede inventar sus propias formas de hacer pruebas. Y bueno, aquí estamos usando una que es una muy arcaica y que no, y que no es muy eficiente, pero al final nos va a funcionar, ¿no? Entonces ahora vamos a regresar a esta parte en donde hicimos ya esta modificación. Ahorita vamos a ver para qué la hicimos. Y vamos a continuar escribiendo dos nuevos métodos, ¿sí? Tres. Bueno, es un nuevo método que tiene 3 sobrecargas. También va a ser compartido para que podamos inicializar la base de datos. Le vamos a llamar inicializar. Y al primero le vamos a poner la sobrecarga más compleja, ¿sí? Servidor. Que es básicamente esto que hicimos aquí. De hecho, lo podemos hacer así. Xengine. Xengine object. Y aquí lo podemos copiar 3 veces. 1, 2, 3. Vamos a poner la segunda sobrecarga, que va a ser el servidor y el catálogo. En esta sobrecarga simplemente vamos a poder iniciar con la sesión de Windows y luego vamos a poner la sobrecarga en donde podemos poner toda la información para conectar usando la autentificación de SQL Server. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya lo único que tenemos que hacer es crear la base de datos. Entonces yo le voy a decir que base de datos va a ser igual a new base de datos con la sobrecarga que acepta Xengine. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer en las otras. Base de datos va a ser igual a new base de datos, servidor y catálogo. Aquí igual. Servidor, catálogo, usuario, contraseña. Listo. Entonces ya tenemos esta función que nos va a ayudar a inicializar nuestra base de datos en base a la configuración o la firma que usemos para llamar esa función. ¿De acuerdo? Y aquí pues ya no hay nada más que hacer. Lo siguiente va a ser crear una propiedad default. ¿Sí?
La propiedad default nos permite trabajar con la instancia del objeto. Digo, la propiedad default tiene que ser a fuerza de instancia, no puede ser compartida. Esta propiedad default lo que nos va a permitir es usar la clase, usar una función o una propiedad de la clase que nos entregue información sin necesidad de llamarla explícitamente, ¿sí? Ahorita me voy a explicar mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el DB Connection Stream Boiler, que es un objeto que nos permite establecer algunos parámetros. Su propiedad predeterminada, no sabemos ni cómo se llama, creo que se llama items o se llama, no sé cómo se llama, ¿no? Pero tiene una propiedad que es predeterminada y esa propiedad nos permite acceder a estos parámetros, ¿de acuerdo? En el caso de nuestra clase nos va a permitir acceder a los campos de nuestro objeto. Y por ejemplo, si es document, vamos a poder acceder a document ID, a document type ID, a doc recipient ID, a todos los campos de document. ¿Sí? Ahorita van a ver cómo funciona esa parte. Para eso necesito entonces también una propiedad privada. Así que, bueno, va a ser un campo privado, que se va a llamar registro. Y este registro va a ser de tipo data row. Y nosotros a través de nuestra propiedad default vamos a acceder a este registro y vamos a procesar la información. Vamos a verlo para que quede más claro. Entonces aquí lo que hago es usar la palabra o la instrucción default, public property, le vamos a llamar campo. Sí le podemos llamar como sea, de todas maneras no lo vamos a usar. Bueno, sí lo vamos a usar de forma interna, ¿sí? Así con el nombre de campo la podemos usar de forma interna. Incluso también lo podríamos omitir, pero y la podemos usar también con el nombre, ¿no? Pero en general pues, lo vamos a usar sin nombre. Entonces el nombre también por eso no es tan importante. Una característica que tiene esta propiedad default es que nos acepta parámetros. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, esta nos acepta un parámetro de tipo string que corresponde al nombre de la clave del diccionario a la que queremos acceder. En este caso, pues también le vamos a poner nombre, as string, y también el tipo que vamos a devolver, que va a ser un object, porque por aquí podemos devolver cualquier tipo de datos. Aquí, entonces ya vamos a empezar a trabajar con el registro. No podemos asumir que el registro no es nulo, porque aquí lo estamos declarando como nulo. Entonces, lo que voy a hacer es verificar que no sea se me trabó. Vamos a verificar que nuestro registro no sea nulo. Si es nulo, pues vamos a tener que devolver pues también nulo, ¿no? Porque no tenemos de otra. Pero se evita excepciones, porque si nosotros tratamos de usar un objeto que no ha sido, una instancia que no ha sido creada, pues obviamente nos va a mandar una excepción, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir si el registro o mi registro espera, si necesitamos que corra la excepción, perdón. Si no, no vamos a verificar que la excepción sea que nuestro registro sea nulo. Sí, obviamente lo debemos de crear desde el principio y si hay algún error, pues nos debe de mandar el error, ¿de acuerdo? Para evitar que las excepciones se controlen de manera incorrecta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer entonces sí es verificar el valor que nos están pidiendo. Para eso yo llamo a mi registro usando el nombre que me mandaron. ¿Sí? Le pregunto si es divinul.value, que es el valor de nulo en la base de datos. No es lo mismo un nothing de Visual Basic o un none de Python o un null de C Sharp que un null de la base de datos. El null de la base de datos es igual a esto.
¿De acuerdo? Entonces, de este modo podemos verificar si es nulo en la base de datos. Entonces, si es nulo, vamos a devolver. Vamos a devolver nothing, sí, que es el tipo o el valor que usamos en Visual Basic para representar la nada. Solamente si el valor que estamos solicitando es igual a nulo. Y si no, entonces vamos a devolver. Aquí pudimos hacer la validación. Perdón, vamos a hacerlo de este modo. Return if mi registro nombre, coma, is not divinum.value. Entonces vamos a devolver el valor como viene en el registro. Y si no, vamos a devolver nothing. ¿Sale? Ok, ¿qué hice aquí? Para saltarnos eso que hicimos, esa condición de si es nulo o no es nulo, directamente lo mando al retorno. ¿Sale? Es simplemente una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, esta instrucción if, esto es una instrucción, no es una función, no lo debemos de confundir con if. Esta, al ser una instrucción, nos permite hacer una validación sobre una instancia que todavía no existe. Y if no nos permite hacer eso. Sí, por eso es que yo uso esta, if. Porque en Visual Basic también podemos usar if, pero no se los recomiendo. Es mejor usar esto porque esta es una instrucción. Entonces, bueno, aquí ya devolvimos el valor que estamos solicitando, ¿de acuerdo? Con el nombre que nos están pidiendo. Y eso es cuando solicitamos el dato, como en este caso. En este caso estamos solicitando el dato, pero también lo podemos cambiar. Sí, incluso creo que por aquí lo hicimos en crear conexión. No existen. Creo que aquí en cadena de conexión. Bueno, pues que aquí ya lo trae como propiedades. Bueno, ahorita lo vamos a ver en esta parte. Entonces aquí lo que tendría que hacer es cambiar el valor, ¿sí? Porque aquí estoy solicitando el cambio del valor. Estoy haciendo un set de la propiedad. Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar una variable para almacenar el valor como lo necesito. Igual que en el anterior, necesito convertir el nothing a nulo. ¿Sí? Entonces, le voy a decir que si el valor que me proporcionaron, que es este value, if value is nothing, entonces voy a devolver the venue.value. Y si no, voy a devolver el valor como está. ¿De acuerdo? Lo siguiente va a ser establecer en mi registro ese valor, ¿sí? Por medio del nombre que me están pasando y por medio de y asignándolo, perdón, va a ser igual al valor. Y aquí voy a agregar algo que nos va a servir para trabajar con la capa de datos en sesiones posteriores, ¿sí? Porque después vamos a estar trabajando con con esta clase y obviamente vamos a querer crear ventanas, vamos a querer interactuar con el usuario y la mejor forma de actualizar el estado de la interfaz va a ser a través de esta característica que fue la que implementamos desde acá. ¿Sale? En su momento lo vamos a ver y van a ver para qué funciona. Aquí voy a llamar nombre. ¿Sale? Para notificar que la propiedad cambia. Entonces, ya tenemos esta sobrecarga. Digo, sí, porque vamos a crear otra sobrecarga de esta propiedad. Estas propiedades se pueden sobrecargar, algo que no sucede con las propiedades que no son con argumentos. Entonces, pero vamos a ver cómo funciona esta parte. Si yo, por ejemplo, acá
creo una nueva instancia. Tiene que ser curso.objeto. Sí. Entonces yo puedo, bueno, es que aquí ya tengo una, le vamos a poner obj. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo aquí hacer esto, ¿sale? Y puedo, por ejemplo, cambiar el document ID igual a 10, por decir algo. Aquí me faltó esto, ¿sale? Y también puedo hacer esto. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es usar precisamente esta propiedad default en la que yo le estoy pidiendo, es que aquí ya tenemos otra, vamos a ir más documento. El get se llama cuando yo hago esto, no cuando hago esto, ¿sí? Aquí yo estoy llamando este get y dentro del get pues obviamente le tengo que decir que le tengo que pasar un valor para que lo mande, ¿sí? Para aquí poder obtenerlo y asignarlo a la variable. En el caso del set es este, ¿sí? Este es el caso en el que yo estoy cambiando la variable, estoy cambiando el valor. Entonces también tengo un método para poder procesar ese valor y obtengo el valor, ¿sí? Este valor, este 10, va a pasar a ser este value aquí, ¿de acuerdo? Espero que lo hayan entendido, si no, luego ahondamos más en eso. Ahora vamos a hacer aquí una nueva sobrecarga de esta propiedad que se llama campo, de nuestra propiedad default que se llama campo, y ahora en lugar de ponerle nombre, le vamos a poner índice. Le vamos a poner. Long es un entero largo, y aquí pues obviamente ya nos empieza a dar errores, ¿sí? Porque ya el índice, al ya no ser un string, ya no lo podemos usar del mismo modo. ¿Sí? Y aparte le cambiamos el nombre. El registro también tiene una sobrecarga de su propiedad default que es también con el índice. Entonces, en este caso, simplemente lo llamo como índice e índice. En este caso nos va a servir, pero ¿por qué no? Es que tiene que ser entero. Bueno, aquí vamos a cambiarlo a entero. Realmente no hay mucha diferencia entre un long y un entero en Visual Basic. Integer, ¿sale? Entonces aquí ya nos lo va a aceptar como índice. Acá básicamente también va a ser lo mismo. Aquí si el valor es nothing, lo vamos a convertir a null. Y si no, vamos a asignar el mismo valor. Aquí nada más le vamos a decir índice. Y aquí sí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a obtener el nombre de la columna, porque aquí sí necesitamos el nombre de la columna para notificar el cambio de la propiedad. Entonces, aquí voy a declarar una variable que se va a llamar col, de columna. Voy a tomar en mi registro su tabla, dentro de sus columnas, el elemento que corresponde al índice que estamos llamando. Es un nombre, el nombre de la columna, ¿de acuerdo? Y aquí voy a llamar usando ese nombre de columna que acabo de obtener. Sí, porque aquí tengo un índice, no tengo un nombre como acá. ¿De acuerdo? Va a llegar un punto en que vamos a entender perfectamente esto que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que si yo ya también puedo llamar usando un índice. Por ejemplo, el 0. El 0, el document sería document ID.
El 1 sería, ¿cuál es la siguiente propiedad? Creo que es document_type_id. Bueno, sería el siguiente campo, el 2 sería el siguiente campo, el 3 sería el siguiente campo, así, sucesivamente. Sí, esto nos va a servir mucho para cuando queremos llamar un campo que sabemos cuál es su índice, sin querer escribir la palabra completa. O, por ejemplo, ahorita vamos a ver el caso en el que yo necesito obtener el primer campo, el nombre del primer campo, independientemente de cuál tabla sea. Sí, porque recordemos que esto va a poder ir a cualquier tabla. Entonces, necesitamos obtener la clave principal, y la clave principal por lo general va a ser el primer campo. Entonces, de ese modo podemos obtener el nombre de la primera columna o llamar el valor de la primera columna sin necesidad de decirle el nombre, de saber cómo se llama el campo en esa tabla y ponerle ese nombre, ¿no? Simplemente llamándolo por el 0 ya sabemos que es el valor que necesitamos. Ok, entonces ahora vamos a declarar otra propiedad privada que se va a llamar tabla y que va a ser precisamente el nombre de la tabla en la que vamos a estar trabajando y que vamos a tener que pasar dentro de los argumentos de nuestros constructores. ¿Vale? Simplemente va a ser un string que se llama tabla. Yo normalmente hago esto cuando declaro una variable que es privada, la declaro toda en minúsculas, ¿no? Cada quien lo puede hacer como quiera. Aquí voy a declarar una variable de solo lectura que va a ser precisamente lo que les comentaba, el campo 0, ¿sí? Para poder saber cuál es nuestra clave principal. Private read only property. Aquí estamos viendo claramente ya la diferencia entre una propiedad y un campo. Si estos dos son campos, yo no les puedo poner un get o un set. Si en este caso, como es read only, pues nada más tengo un get. A estos no se los puedo poner, eso es un campo y eso es una propiedad porque puedo administrar los valores que se ven involucrados en el proceso. Si en este caso, por ejemplo, lo que quieres obtener, mi clave principal, sí que va a ser mi columna 0. Entonces aquí primero voy a verificar que mi registro existe. Si no existe, entonces voy a devolver nada. Me acuerdo simplemente aquí para no tener una excepción indeseable, que en este caso sí es indeseable. Después aquí vamos a llamar a mi registro, a la tabla, a las columnas 0, columna. ¿Sale? Aquí ya tengo mi clave principal. Si en caso de document, document ID, en el caso de our product, product ID, etcétera. Para no tener que estar escribiendo esto en cada vez que lo voy a usar. Y como lo vamos a usar mucho, por eso mejor hago una propiedad que lo calcule. Ok, lo siguiente sería entonces ahora sí crear nuestros constructores. Vamos a crear 3 constructores. El primer constructor va a crear un elemento nuevo en la tabla en donde que le especifiquemos. Y va a ser totalmente nuevo. Sí, tenemos que llenarlo y luego guardarlo. La siguiente sobrecarga nos va a pedir un nombre de una tabla, un where y un conjunto de parámetros para poder obtener el objeto específico que estamos buscando. Si, por ejemplo, si queremos obtener el documento por el folio, el documento por el título, no sé, por alguna otra propiedad que tenga el documento, que no sea el document ID. Y por último vamos a vamos a poder crear un objeto, una instancia, por medio del nombre de la tabla y del ID, ¿sí? De su clave principal, que va a ser lo más común que vamos a llegar a usar. Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a escribir el public subnew. Ahí está. Lo vamos a poner 3 veces, porque vamos a crear 3 sobrecargas. Aquí en el primero vamos a poner el parámetro de nombre de tabla, más string.
que va a ser nuestra primera sobrecarga. Luego vamos a poner otra, nombre tabla as string, o sea, lo mismo que la anterior. También vamos a poner el where as string, aquí es donde vamos a poder poner una condición. Y luego vamos a declarar un parámetro array, que se va a llamar parámetros, y va a ser de tipo matriz de objetos. Si así declaramos una matriz de objetos, perdón, una matriz de cualquier tipo, simplemente establecemos el tipo y entre paréntesis le podemos poner también las dimensiones, pero para un array lo mejor siempre va a ser esto, más cuando es un parámetro. El siguiente va a ser nombre tabla as string, igual que en el anterior. Y aquí simplemente id as long. ¿Sale? Ya tenemos nuestras 3 sobrecargas. En el primero no hay nada que hacer más que asignar el nombre de la tabla. No es cierto, sí hay que hacer varias cosas más, perdón. Va a ser de hecho la sobrecarga más compleja, esta, porque esta la vamos a llamar desde las otras. ¿Sale? Esto mismo lo vamos a hacer acá. Entonces esta va a ser la más compleja porque aquí vamos a centralizar toda la carga. Si es la única que tiene el mismo parámetro en común que las otras y la más simple. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es que el nombre de la tabla lo voy a asignar a mi nombre de la tabla que tengo en este campo. ¿Sale? Es lo primerito que voy a hacer. Lo siguiente es ya empezar a administrar nuestras variables de datos y de objetos. La primera, ya tenemos que nuestros objetos, nuestros datos ya están creados, ¿sí? Ya tenemos el dataset creado. Entonces necesitamos verificar que ya exista nuestra tabla. Si no existe, entonces hay que crearla. ¿Sí? Entonces aquí le digo if not, datos.tables.contains nombre tabla. Aquí estoy preguntando si existe una tabla que se llame del modo que que se llama mi tabla. Aquí vamos a usar ya nuestra variable, en nuestro campo interno. Estoy preguntando si en este dataset ya existe la tabla. Si no existe, la vamos a crear. Entonces, lo primero que voy a hacer es una instrucción SQL, en donde ya vamos a empezar a usar nuestra clase, nuestra instancia de la clase de base de datos. Entonces, aquí el SQL va a ser igual a select top 0. Nada más quiero la estructura, no quiero datos. Quiero la pura estructura en este caso. Para ese fin, selecciono el top 0, o sea, nada. Simplemente quiero saber qué columnas tiene y cómo son las características de esas columnas. ¿De acuerdo? Aquí le pongo asterisco, run, y aquí vamos a usar el inline insertion, poniendo el signo de pesos o el signo de dinero. Voy a abrir corchetes por si la tabla lleva espacios, cosa que no debe de suceder, pero mucha gente lo hace. Y le vamos a poner el nombre de la tabla. De este modo voy a obtener la estructura de la tabla, sea cual sea esta. Entonces, lo siguiente es dim. Vamos a ponerle tbl de tabla, o sea, la tabla que estamos obteniendo desde la base de datos, una tabla en memoria. No le pongo tabla porque ya tenemos una variable que se llama tabla. Y va a ser igual a base de datos. Aquí ya vamos a empezar a usar nuestra base de datos. Obviamente debemos de estar conectados si no estamos conectados. O sea, debimos haber pasado por este método. Si no pasamos por este método, obviamente nos va a mandar errores, ¿no? Entonces, base de datos, obtener tabla. Y le vamos a pasar el SQL que acabamos de generar, si estamos accediendo a esta sobrecarga. No, a esta. ¿Sabe? Acuérdense que el parámetro array es opcional, entonces por eso nada más estamos estableciendo el SQL. Porque pues, aquí no llevamos ningún parámetro, simplemente queremos obtener la estructura. Lo siguiente va a ser, ya tenemos la tabla,
ponerle nombre a esa tabla, ¿sí? En este caso va a ser igual al nombre de la tabla que traemos, para poder obtenerla de este modo. Si no le ponemos nombre, no lo vamos a poder obtener de este modo. Table name va a ser igual a mi punto tabla. Ahí está. Ahora la voy a agregar a mis datos. Entonces le digo que datos.tables.add y agrego la tabla que acabo de generar. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo aquí la tabla, está vacía, pero ya la tengo. ¿De acuerdo? Y es precisamente lo que debo de validar aquí en un principio. En el primer objeto que creemos de cada tipo, va a crear esa tabla. En los subsecuentes ya no. En los subsecuentes esto ya le va a dar true y ya va a continuar. ¿Sale? Lo siguiente que debemos de hacer es crear el diccionario de objetos que corresponde a este tipo de objeto. ¿Sí? Para eso vamos a hacer casi lo mismo con nuestra variable objetos, nuestra propiedad compartida objetos, pero esto va a ser mucho más simple. Aquí le voy a preguntar que si no, objetos punto contains key mi tabla, o sea que si existe un elemento con el nombre o con la clave de mi tabla, entonces vamos a agregarla, ¿no? Objetos punto add, vamos a poner el nombre de la tabla y esto va a ser igual a un new list of objeto bd, ¿sale? Es así de simple. Aquí agregamos una lista de objetos a la clave del diccionario que corresponde a nuestro tipo. Lo siguiente va a ser agregar este elemento que acabamos de crear. Acuérdense que aquí es un constructor. Este elemento que acabamos de crear lo tenemos que agregar a la lista que acabamos de crear, ¿sí? A esta lista. Digo, si este se creó, porque si es un objeto, una instancia que se está creando después de haber creado, después de otra instancia, pues obviamente esto ya no lo va a hacer, ¿no? Pero necesito agregar esta instancia a esta lista. Entonces, le digo que objetos, entre paréntesis, el nombre de mi tabla, va a ser .add. Aquí ya obtengo la lista y le digo que yo, ¿sale? Ya me agregué yo solo a esta lista. Y nunca me voy a eliminar, ¿no? Vamos a tener un método para limpiar, que va a ser lo más correcto, pero por el momento así podemos seguir avanzando. Ok, entonces ya terminamos esta sobrecarga. Cada que nosotros llamemos a cualquier sobrecarga, bueno, cualquiera de estas dos sobrecargas, como pusimos aquí esta línea, nos va a mandar automáticamente a esta sobrecarga siempre, ¿de acuerdo? Entonces, estas sobrecargas van a ser lo mismo que esta, solamente que después de eso van a ser otras cosas. Como por ejemplo, en este caso va a llamar a un método que ahorita vamos a escribir que se va a llamar cargar. Y esta también, ¿de acuerdo? También este método que se va a llamar cargar va a tener sus respectivas sobrecargas. Un segundo, por favor. Ya, perdón. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿O alguien quisiera hacer algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos diciendo que necesitamos crear un nuevo método, ¿sí? Ese método va a servir para cargar desde la base de datos la información de este registro que estamos creando, de esta instancia, todos sus campos, y lo podemos hacer de dos formas, estableciendo un where o estableciendo el ID, la clave principal de ese objeto que queremos cargar. Para eso entonces vamos a crear
métodos privados, un método privado que se va a llamar cargar. Y este va a tener también 3 sobrecargas. ¿Sí? La primera sobrecarga va a ser con un registro, la segunda sobrecarga va a ser con un where y la tercera sobrecarga va a ser con el ID. ¿Sí? Y las vamos a usar acá respectivamente. ¿De acuerdo? Aquí la primera va a ser un registro. ¿Sí? O sea, uno igual que el que tenemos acá. De hecho, acá le debemos de poner otro nombre. Le vamos a poner registro N, vamos a poner. No, no me gustó. N registro, vamos a ponerle. ¿Va? Entonces, ese va a ser el primero. Y todos van a caer aquí. Bueno, estos dos van a caer también aquí, igual que lo estamos haciendo aquí. ¿Sale? Entonces, y también va a ser el más pesado. Esta primera sobrecarga va a ser la más pesada. Pero bueno, vamos a poner las otras dos, que básicamente van a ser así. Vamos a poner el where y los parámetros y aquí el ID. El ID as long. Entonces ya tenemos aquí nuestras 3 sobrecargas. Esta va a ser la más pesada. Aquí le decimos que si el valor de, aquí es en donde vamos a llamar al campo llave, ¿sí? 0 igual a 0. Entonces, vamos a eliminar el registro que ya creamos, ¿sí? Para poder agarrar este nuevo. Ya sea que lo agreguemos o que agarremos uno que ya existe, que tenga la misma clave principal. Entonces aquí le digo que si mi propiedad 0, que por ejemplo en el caso de document sería el document ID, es igual a 0, quiere decir que no existo. ¿Sí? O sea, todavía no existe en la base de datos. Y si es así, entonces puedo borrar el registro en memoria. ¿Sí? Es como si no existiera, es virtual todavía ese registro. Entonces aquí le digo que va a borrar mi registro en datos. Tablas. El nombre de mi tabla. Punto rows punto remove. ¿Y qué voy a remover? Pues mi registro. ¿Sale? Ahora vamos a ver si ya existe un registro con la misma clave principal que el registro que estoy aquí obteniendo. ¿Sí? En este caso, como estamos trabajando con un modelo de datos y objetos que no están directamente, solamente estamos representando objetos de la base de datos, debemos asegurarnos de tener uno solo de cada objeto, si no podemos tener dos. Entonces, si ya lo tengo, debo de usar ese que ya tengo. Si no lo tengo, entonces pues ya lo inserto, ¿no? Pero debemos de procurar mantener esa lógica para evitar discrepancias, ¿sí? Porque si yo guardo un objeto con determinadas características y después cargo otro objeto con características diferentes, pues obviamente ahí va a chocar. Si ya cuando yo llame a uno y a otro, ya no va a ser el mismo. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esa parte, por eso es que estoy haciendo esto. Aquí elimino mi registro y lo siguiente que tengo que hacer es ver si ya existe mi registro dentro de este set de datos. Sí, precisamente para eso está, para poder saber que ya está y que no está. Sí, porque si lo hiciera de otro modo, tendría repetido varias veces el mismo objeto y si yo guardo, haz de cuenta que yo cargo el documento ID 10 dos veces, ¿no? Y el primer documento que cargo, que es el 10, le cambio el título, ¿sí? Pero después agarro otro objeto que es el 10 y que están ligados a diferentes registros, pero este nuevo 10, bueno, no es nuevo, es viejo, este viejo 10 tiene el título anterior a la actualización que yo ya hice. Entonces, si yo le hago una actualización nueva a por ejemplo, le cambio el módulo ID
y lo guardo, me va a regresar el título que ya tenía anteriormente y le va a cambiar el módulo ID, ¿de acuerdo? No sé si me expliqué, pero esa es la idea básica. Y la vamos a ver conforme vayamos usando esta pieza de software, nos vamos a dar cuenta de estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es declarar una variable que corresponda a la selección de ese registro dentro de mis datos que tengo en memoria. Para eso voy a declarar esta variable, selección, va a ser igual a datos.tables.item, la tabla, bueno, mi tabla, punto rows, esto ya lo hice, select, perdón, aquí es select. Si por medio de esta instrucción que se llama select, podemos seleccionar datos dentro de una tabla, dentro de tablas en memoria. Si no es lo mismo hacer un select sobre la base de datos que hacer un select sobre los datos que ya tenemos en memoria. Se hace a través de esto, ¿sale? Bueno, al menos en el caso de los data tables. Entonces ya tengo aquí el select. Lo que necesito es pasarle una especie de where, ¿sí? Que va a ser parecido al que vamos a usar acá. Este where va a ser igual aquí me estamos poniendo el signo de dinero. Aquí es donde vamos a empezar a usar esta propiedad que se llama clave, que es nuestra llave principal. Necesitamos ver que nuestra llave principal contiene @1, que va a ser eh, no, sí, sí lo tengo que llamar así, perdón, esto está mal. Que va a ser igual al valor de nuestra clave principal. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestra llave principal, la podemos buscar nuestra propia llave principal. Y si la encuentra, acá abajo, aquí con selección.com estamos contando los registros que encontró. Si encontró más de uno, más de cero, quiere decir que encontró algo. ¿Sí? Entonces vamos a usar ese registro. Como ya está aquí, no necesitamos hacer más nada más que asignarlo a mi propio registro. Igual a mi la selección, perdón, en el índice 0. ¿Sale? Solamente debería de encontrar uno, pero no sé, podría darse el caso que encontrara dos si estamos haciendo algo mal. Y por eso hago esta validación, ¿no? Después, obviamente, como acabamos de cargar un registro, puede ser que este registro tenga información nueva de la base de datos que queremos obtener. Entonces podemos actualizar el registro que ya tenemos, ¿sí? Registro.itemArray va a ser igual a nregistro.itemArray, ¿sale? De este modo, estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿sí? Estoy usando el registro que ya tengo y también estoy actualizando por medio del registro que me acaban de pasar, ¿sí? Porque asumo que es más nuevo. Puede ser que sea más viejo, ¿no? Que haya estado ahí guardado hasta que ya lo quise usar, pero lo más seguro es que sea más nuevo. Entonces, por eso lo asigno. Ahora, si no encontró el registro, hay que traerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es perdón, un momento.
Ah, ok, sí. Vamos a agregarlo. Si no existe, vamos a agregarlo. Entonces, lo que voy a hacer es asignar a mi registro un nuevo registro de la tabla en donde estoy trabajando. Si esto que ya lo hemos hecho varias veces, incluso hubiera valido la pena hacer una variable para esto, pero no se me ocurre. Item.rows.add. Aquí estamos agregando un nuevo registro a la tabla, porque vimos que no existe, pero lo vamos a agregar usando los valores que nos proporcionaron en el registro.itemArray. ¿De acuerdo? De todas maneras, nunca voy a usar este registro, solamente voy a tomar la información desde ahí, pero nunca lo voy a usar para agregarlo directamente o físicamente a nuestro, a nuestro dataset. ¿De acuerdo? Aquí ya lo agregamos y bueno, así terminamos esta sobrecarga de cargar y ahora solamente lo tenemos que usar. ¿Cómo lo vamos a usar? En el primer caso, en el de un SQL, vamos a, pues obviamente, hacer la consulta a la base de datos. Le vamos a decir select asterisco from, aquí para corchetes, luego llaves y tabla. Después, where, y le vamos a pasar el where, ¿sí? El que tenemos acá. Así como nos lo pongan, así lo vamos a poner aquí. Entonces aquí ya tenemos nuestro SQL y vamos a cargar los datos. Una variable que se llame tbl, base de datos, punto obtener tabla. Le vamos a pasar el SQL y los parámetros. Ahorita vamos a ver precisamente cómo funciona esta parte. Lo siguiente es que si la tabla tiene más de un registro mayor que 0, entonces vamos a cargar el primer registro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Estamos obteniendo el primer registro de una consulta. Digo, no podemos obtener más, eso ya lo haríamos en otro método, que también vamos a hacer. Pero en este caso, como estamos creando, estamos cargando a una instancia que ya existe, la instancia solamente puede ser una. Entonces, por eso solamente estamos cargando el primer registro. Entonces, si hay registros, estoy llamando a esta sobrecarga, ¿vale? Que carga el registro directamente. Entonces, muchos podrán decir, ¿para qué estás haciendo esto? Si ya tienes esto. O más bien, ¿por qué lo haces de este modo si esto al final lo podrías llamar desde afuera? Bueno, la idea es que estoy usando en cascada las funciones o los métodos para tenerlos disponibles de forma diferencial, o sea, desde afuera, que digo, aquí no sucede, pero porque es privada, pero al final tenemos acceso a puntos diferentes del mismo código. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso estoy usando esto y acá abajo voy a usar este mismo, ¿sí? Por eso les digo, lo estamos usando en cascada. Lo que voy a hacer en la siguiente sobrecarga va a ser nada más cargar y le voy a pasar un where con la columna que es mi llave, mi clave principal, ¿sí? Y va a ser igual a @1. ¿Y qué va a ser @1? Pues el ID que quiero cargar, que es el que me están pasando como parámetro, ¿de acuerdo?
A grandes rasgos, así se usa esta sobrecarga. Nada más pasándole un where y los parámetros que van a ir implícitos acá. Yo puedo no pasar parámetros, aquí simplemente le podría decir el valor en lugar de @1, pero esta forma de hacerlo es más segura, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver esa parte, ahorita no es tan importante. Pero bueno, aquí entonces ya tenemos las sobrecargas de la función cargar que nos van a ayudar a cargar un registro en memoria. Entonces lo siguiente sería pues llamarlas desde acá. Entonces yo acá en mis constructores tengo en la sobrecarga en donde me pide un where que puedo llamar a cargar con exactamente los mismos parámetros where y parámetros, ¿sí? Y acá igual puedo llamar a cargar con el ID nada más, perdón. Ahí está, ¿sale? Entonces ya acabamos nuestros constructores. Y al mismo tiempo estas funciones que son privadas solamente van a ser usadas desde aquí, que nos ayudan a cargar un registro desde la base de datos. De modo que si yo hago esto, por ejemplo, aquí tengo mi objeto curso, objeto BD, aquí ya se dan cuenta que ya me pide un argumento, al menos. Entonces yo podría hacer esto, document, coma, y el ID, ¿no? Por ejemplo, el 10. Aquí, en el momento en que yo haga esto, esta variable ya va a tener acceso a toda la información que viene dentro de la base de datos, sin necesidad de que yo haga ningún select ni ninguna cosa rara dentro de acceso fácil, ¿no? Simplemente yo cargo este objeto y luego ya lo puedo empezar a modificar. Después de modificarlo, voy a querer hacer un par de operaciones con él, ¿sí? Que son básicamente clonarlo o copiarlo, crear una instancia que sea igualita, pero ya que sea diferente, ¿no? Que no tenga el mismo ID. Y después voy a querer guardarlo, sí, después de modificarlo y después de hacer varias operaciones con él, voy a querer guardarlo. Y obviamente yo quiero nada más guardarlo, no quiero tener que escribir un query, no quiero tener que escribir nada, simplemente llamar a un método que lo guarde en la base de datos sin preguntarme si es nuevo o no es nuevo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir esa parte. Primero vamos a escribir la función clonar, ¿sí? Public function clonar. Aquí clonar, como es una función, nos va a devolver una instancia del mismo objeto. ¿Sí? Esta instancia va a ser una copia de nuestra misma instancia. Si, por ejemplo, aquí voy a obtener el ID 10, voy a obtener una copia que ya no va a ser el ID 10, pero va a tener todas las propiedades iguales. Para eso va a servir clonar. Y esta función de clonar es muy simple. Nada más vamos a declarar una variable que va a ser el objeto nuevo, el nuevo objeto. Y le voy a decir que va a ser una nueva instancia de objeto, base de datos, objeto. Ahí está. Y nada más le voy a pasar el nombre de la tabla, que va a ser la misma tabla que pues tengo yo, ¿no? En esta instancia. Después, aquí ya quedó su registro. El registro está vacío. Cuando yo creo una nueva instancia nada más con la tabla, el registro está vacío. Entonces le voy a pasar lo mismo que tengo yo en mi registro. ¿Sí? Todo lo mismo. Aquí el problema es que mi registro trae el ID, ¿no? Entonces lo tengo que borrar. Lo mandamos a nulo. Y aquí ya nada más devolvemos el objeto que acabamos de generar. Es nada más esto, la función clonar, ¿sale? Y esto nos va a ser muy útil para precisamente eso. Agarramos un objeto que ya tenemos, lo clonamos y lo pasamos a un objeto nuevo y lo guardamos y ya va a ser un objeto nuevo un registro nuevo dentro de la base de datos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a escribir la función guardar. Esta es la función más compleja
de, de todo lo que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces voy a tratar de ser muy claro a la hora de escribirle. Vamos a necesitar, bueno, obviamente, escribir el método, que va a ser público. Sí. Y esta va a depender de otras dos funciones y dos métodos que van a ayudar a hacer ese guardado, ¿sí? Las dos funciones son saber si es nuevo, ¿sale? Esta es la primera. La segunda va a ser saber si una columna es de identidad. Esto nos va a pedir un parámetro que va a ser el nombre campo. ¿De acuerdo? Después vamos a escribir dos métodos que también van a ser privados. Uno se va a llamar insertar. Insertar. Y el otro va a ser actualizar. Entonces, vamos a empezar escribiendo es nuevo. ¿Cómo puedo determinar si el objeto que estoy queriendo escribir es nuevo? Muchos me van a decir si la clave principal es igual a 0, pero no. Porque va a haber veces, por ejemplo, como los registros que están en OR Business Entity que de inicio no van a llevar 0, deben de llevar un valor, ¿sí? Para poder ligarlo a su registro padre, que en este caso sería OR Product, digo OR Business Entity. Entonces, necesitamos poder controlar esa parte. Entonces, este método lo que va a hacer es verificar eso, ¿sí? Ahora, lo primero es que si nuestra llave principal, nuestro campo principal es es igual a 0, definitivamente es nuevo, ¿no? Este es nuestro primer desencadenador. O sea, aquí le estoy diciendo que si mi llave principal es igual a 0, definitivamente soy nuevo. Pero si no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver si ya existe el registro en la base de datos, para lo cual necesito hacer una consulta a la base de datos. Lo voy a hacer de este modo para poder mantener orden. Select. Nada más voy a seleccionar la clave principal desde la tabla. Cuando la clave principal sea igual a @1. Sí, y @1, bueno, ahorita vamos a ejecutar el SQL usando la clase que hicimos la semana pasada. Punto ejecutar escalar, SQL y el valor de mi llave principal. ¿De acuerdo? Así ya puedo yo saber, aquí me falta, is nothing. Si esto devuelve nada, quiere decir que no existo. Si devuelve algo, quiere decir que sí existo. ¿De acuerdo? O sea, sí existe este objeto en la base de datos. Entonces podemos empezar a escribir guardar. Le decimos que si guardar, que si es nuevo, entonces voy a actualizar.
Y si no, voy a insertar. Esto es todo lo que voy a necesitar en este método. Si soy nuevo, actualizo. Si no soy nuevo, inserto. Entonces aquí ya acabamos el 10 nuevo. Ahora necesitamos empezar a generar el SQL para insertar o para actualizar. Para eso necesitamos esta función que se llama EsIdentidad. Porque obviamente mi llave principal no la voy a insertar. Ni tampoco la voy a actualizar. Y como en el caso que les decía de All Business Entity Text, perdón, All Business Entity Main Info, y me equivoqué, en All Business Entity Main Info, sí tengo que actualizar y tengo que insertar mi clave principal. Entonces, por eso es importante tener esta función que nos dice si el campo que vamos a alterar es identidad, y si es así, si es identidad, no podemos trabajar con ese campo, simplemente lo omitimos de nuestras instrucciones en SQL. Entonces, para poder determinar eso, necesitamos escribir o hacer una consulta a la base de datos que nos diga si un campo es autoincrementable, ¿no? O sea, se genera solo. Para eso voy a abrir la base de datos. En lo que abre, ¿alguien tiene alguna duda o quisiera comentar algo? Creo que vemos muy pocos. Aquí trabaja en el grupo, en la sesión. Era algo que ya me esperaba. Nada más les voy a pedir al final de hoy para que les pase el código de esta sesión. Me manden un privado para que se los pase personalmente. Esto para evitar dos cosas. La primera, que la gente que no asistió al curso no lo tenga. Y la segunda, que la gente que no asistió al curso que pudiera tener el código, esté pidiendo soporte sobre algo que no aprendió correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, nada más les pido ese favor. Al final del curso, los que quieran tener el código que estamos escribiendo, por favor me escriben en privado y se los paso. Entonces, Ok, de acuerdo, enterado. gracias. Entonces aquí vamos a hacer una consulta que nos permita saber si es identidad, si una columna con un nombre específico de una tabla, sí, porque hay varias tablas que tienen la misma columna, tienen es una columna de tipo identity, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a hacer un select from sys.columns. Sí, esta tabla, no sé si es una tabla o qué sea, aquí incluso ven cómo nos la pone verde, nos muestra todas las columnas que existen en la base de datos. En la base de datos en donde estamos trabajando. Is a view object. No sé por qué hace eso. Aquí lo vamos a ligar. Columns va a ser C. Inner join. Sys objects. On C. Object ID, que es un campo que tiene las dos tablas. Ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es ligar la tabla de columnas con la tabla de objetos, ¿sí? Porque una columna lo puede obtener prácticamente cualquier objeto. Y necesitamos saber
qué objetos contienen las columnas que vamos a tener. ¿Sí? Entonces aquí hago un where set name, o sea, la columna, el nombre de la columna. Por ejemplo, vamos a trabajar con document ID. And name de objetos va a ser igual a document. Aquí porque no sé por qué me muestra ese error. Bueno, entonces aquí ya tenemos esta columna, la de document ID, la que solicitamos desde document. Más acá adelante vamos a ver document. Esa columna sí es de identidad. Si yo, por ejemplo, llamo a document CFD, por decir algo, vamos a ver que ahí no es de identidad. Sí, entonces necesito insertarlo. Esta es la utilidad de este SQL que estamos escribiendo aquí. Ahora, para poder tenerlo mejor, le voy a poner c.isIdentity. Y ahí ya lo tenemos. ¿Sí? Necesitamos usar este SQL dentro de nuestra función para poder obtener esa información. Ahí está. Ahora aquí vamos a reemplazar este por @1 y este otro por @2. Ahora lo vamos a ejecutar para poder obtener el valor que necesitamos. Return base de datos punto ejecutar escalar SQL, el SQL que tenemos arriba, y le vamos a pasar el nombre de la columna o el nombre del campo y la tabla. ¿Sale? Y de ese modo ya obtenemos un valor que nos dice si es identidad, y ahorita van a ver para qué lo vamos a usar. Vamos a generar nuestra instrucción para insertar, nuestra instrucción SQL para insertar esta información, la información que tenemos ya en memoria. Entonces aquí vamos a declarar una variable, ¿sale? Columnas, va a ser igual Ahora vamos a usar un paradigma un poco complejo. Bueno, no es un paradigma, es una plataforma. Se llama Link to Query. Y tiene dos modalidades, Link to Query. De hecho, ya la hemos usado antes aquí, creo. Una modalidad que tiene Link to Query es por medio de funciones. Si es una modalidad funcional que nos permite usar funciones para hacer o ordenar o trabajar con información. La otra es esta forma de escribir lenguaje, este estilo de escritura de lenguaje, que nos permite usar instrucciones muy parecidas a SQL, que es lo que vamos a usar ahorita. A mí por eso me gusta, porque es parecido a SQL, pero está bien orientado completamente a objetos. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Yo les recomiendo que lo estudien un poco más. Al final aquí les voy a entregar el código y ustedes lo van a poder usar. Pero sí les recomiendo que se metan y vean cómo funciona, o traten de entender cómo funciona, porque entender cómo funciona esta plataforma les va a ayudar mucho en general, ¿sí? De hecho, en Python hemos usado algo parecido, que les he dicho, es las instrucciones en línea. En este caso, en Visual Basic, como es un lenguaje antiguo, igual C# es un lenguaje pues completamente tipado, se necesita hacer una implementación con un lenguaje externo para poder llegar a este tipo de resultados, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir. De aquí, por ejemplo, lo que hago es usar la instrucción from call as
data column. Como estamos trabajando con información en el link to query, obviamente necesitamos tener una variable en donde se vaya almacenando el ciclo en el que estamos trabajando, ¿sí? Porque el link to query es básicamente lo que hace, es correr ciclos. Entonces, esta es la variable que vamos a tener, que va a ser de tipo data column, que es un tipo que usa data table para ordenar sus columnas. Entonces, aquí le vamos a decir in datos, mi tabla, la tabla en donde estoy trabajando. ¿Sale? Punto columns. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando todas las columnas y las estoy metiendo a un ciclo y en cada ciclo va a haber una variable que se llame call, que sea de este tipo, ¿sí? Normalmente no hay que declarar el tipo, en este caso sí, porque no sé por qué razón columns es lo toma como si fuera objeto, entonces por eso hay que decirle qué tipo es. Aquí le voy a decir cuándo, where. Cuando no es identidad. ¿Sí? Aquí es en donde ya entra en acción esta función que acabamos de escribir. Obviamente yo no quiero insertar esos datos en las columnas que son de identidad, ¿sí? Entonces por eso las estoy quitando. Estoy diciendo where not es identidad y el nombre de la columna, ¿sí? Que call es la columna, que es la variable que almacena cada columna en cada ciclo. Entonces, ¿qué necesito con esto? Necesito select. Vamos a ponerle un guión, creo que sí necesita guión. No debe de necesitar. Select, aquí voy a seleccionar una cadena. Sí, porque necesito todas mis columnas en una cadena separada por comas. Entonces aquí, entre corchetes, por si alguna columna tiene espacios, cosa que ya dijimos que no debería de suceder, pero sucede. Entonces, call.columnName. Sí, aquí lo que va a hacer es que me va a entregar una cadena entre corchetes que contenga el nombre de mi columna y luego la va a poner, como es un ciclo, lo va a poner separado por comas. Bueno, no, aquí todavía no lo pone separado por comas, perdón. Entonces esto lo voy a mandar a un arreglo, ¿sí? A un array. O sea, a una lista, pues sí, un array, ¿no? Un arreglo de datos. Porque es lo que necesito para empezar, para poder insertar. Si después necesito los valores, en este caso van a ser parámetros, ¿sí? Vamos a ver cómo se va a generar esto. Es básicamente lo mismo. De hecho, lo puedo copiar y pegar aquí adentro. ¿Quién me falló? Está. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esto. Se los voy a poner en un bloc de notas, a ver si me puedo explicar mejor. Ya nos pasamos de las 10:30. Vamos a parar a las 11. Y yo creo que ya no nos va a alcanzar a ver la sesión de depuración, pero hoy les paso este código, si lo acabamos. Y y hoy se los paso, ¿va? Y ya la siguiente sesión ya lo probamos. Insert into doc. Ah, bueno, sí, ya sé cómo se los voy a explicar, perdón. Bueno, entonces ya tenemos aquí los valores y tenemos las columnas. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿No? Bueno, entonces vamos a declarar aquí la variable que va a almacenar el SQL que vamos a usar para insertar. ¿De acuerdo? Entonces aquí le voy a decir
insert into, aquí entre corchetes y entre llaves, la tabla en donde estoy. Insert into la tabla y aquí vamos a poner las columnas, ¿sí? Porque sabemos que así es la sintaxis de esta instrucción en SQL. Entonces le voy a decir que va a ser igual a columnas, la variable que ya hice acá, esta. Y, perdón, aquí no, aquí me equivoqué. Bueno, sí lo vamos a usar, pero de este modo, string.join, que es un método que nos funciona para poder generar esa cadena separada por comas desde un array. Si aquí le digo primero el separador que voy a usar, que va a ser coma, y luego la colección que voy a usar para generar, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí me va a generar esto, insert into the document, así lo voy a poner entre corchetes. Y aquí me va a poner todas las columnas, por ejemplo, document ID, document type ID, etcétera. Y luego quiero agregar los valores. Va a ser así, values, igual entre paréntesis. Pero aquí simplemente voy a hacer arroba document ID, arroba document type ID. Eso es lo que estoy esperando, ¿sí? Para poder usar de mi clase base de datos esta sobrecarga que acepta un diccionario, ¿sí? En donde yo le puedo decir cómo se llaman los parámetros que estoy mandando. Normalmente no lo hacemos, por ejemplo, en anteriores, por ejemplo aquí, le estoy mandando el @1, porque de forma default así funciona la sobrecarga, en donde yo mando parámetros así, nada más, le va poniendo números. Pero en este caso yo no quiero poner números, yo quiero poner nombres para que sea más directo. Como voy a manejar mucha información, por ejemplo, Document tiene un montón de campos y pues obviamente manejar números va a ser muy, muy confuso, ¿no? Por eso quiero manejar nombres. Entonces, por eso estoy haciendo esto aquí. ¿De acuerdo? Ya después le vamos a mandar los valores. Ahorita vamos a ver cómo se generan los valores. Entonces, ya aquí tengo el insert into, luego values. Va a ser entre paréntesis. Y luego voy a hacer lo mismo que hice con las columnas. String, join. Y los voy a unir, coma, espacio, coma. Y aquí los valores, ¿no? Que se llama vals. Aquí está. Entonces aquí ya tengo mi SQL listo para ejecutar. Obviamente cuando lo ejecute necesito pasar los parámetros, entonces vamos a declarar los parámetros. O bueno, vamos a obtener los parámetros. Va a ser igual. Aquí tenemos que generar un diccionario, ¿de acuerdo? Esto es todavía más complejo que esto, ¿sí? Entonces lo voy a hacer y yo espero que ustedes lo estudien. No quiero que lo entiendan ahorita y si lo entienden pues son súper dotados, al menos son muchísimo más inteligentes que yo porque yo tardé muchísimo tiempo en aprender esto, en entenderlo, ¿va? Pero bueno, vamos a verlo. Entonces aquí igual vamos a recorrer todas las columnas. En esto mismo, si debo haberlo copiado y pegado. Incluso también vamos a usar el where, Ok, hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, aquí está terminando la instrucción de SQL to query. Vamos a usar ahora una función que se llama toDictionary. Ah, caray. ¿Dónde está? Ah, es que está acá abajo, perdón. toDictionary. Vamos a crear un diccionario, así que es lo que nos está pidiendo acá en los parámetros. Acá nos está pidiendo un diccionario de string y object.
String es el nombre de la columna en donde vamos a insertar el dato y object es el valor. Entonces, aquí igual string, object. Y vamos a agregar el primero. Aquí nos pide dos funciones. La función que genera el nombre, el string, por decirlo aquí, y la función que genera el object. Ahí vamos a usar programación lambda, ¿sí? Algo que ya les había pedido antes que estudiaran, y que, bueno, es muy simple de entender. No es simple de entender, pero es simple de usar, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner function. Aquí vamos a mandar la columna, obviamente, porque la necesitamos. Y call column name punto replace. Espero que ahorita lo detecte el IntelliSense. Replace. Vamos a reemplazar los espacios por guión bajo. Porque acuérdense que los parámetros no pueden tener espacios. Y ahorita eso mismo tenemos que hacer aquí, perdón, aquí en valores. Aquí lo mismo, en column name punto replace. Vamos a reemplazar los espacios vacíos por guión bajo. Si nadie se atreviera a usar espacios vacíos en los nombres de columnas y tablas, no tendríamos que hacer esto. Hay mucha gente que lo hace, entonces hay que hacerlo, ¿va? Entonces ya tenemos aquí la función que va a generar nuestra clave que es el string, que básicamente es el nombre de nuestra columna, que si contiene espacios los vamos a reemplazar por guiones bajos. Luego vamos a declarar una nueva función como segundo argumento de esta función que se llama toDictionary. Function. Igual, nos va a mandar uno de los elementos que tiene. Y aquí lo que vamos a hacer es traernos el valor, ¿sí? Desde mi registro. Column name. ¿Sale? Nada más. No sé si se les haga complejo. A mí se me hacía muy complejo antes, ahorita yo lo entiendo, incluso con tantos datos a veces se me hace difícil de entender, pero esto podemos estar seguros que nos va a funcionar, ¿sale? Entonces ahora lo único que tengo que hacer, bueno, me falta algo acá en el SQL, perdón. Me falta algo que es muy importante. Una vez que yo inserto el registro en la base de datos, hay una serie de campos que se autocalculan, incluyendo nuestra clave principal en caso de que sea incrementable. Entonces necesitamos obtener esa información y actualizar nuestro objeto que tenemos en memoria. Para eso vamos a hacer esto que sigue. Vamos a hacer un select. Asterisco, ay, caramba. Aquí pasa esto, no se espanten. Bueno, sí espántense, pero no sé por qué. Si estás en una cadena, detecta que estás tratando de usar una instrucción. Pero bueno, no pasa nada, nada más se borra y ya. Select asterisco from. Vamos a usar la tabla. Cuando aquí pasó algo. No sé por qué hice esto. Ya está. Cuando mi clave principal sea igual a scope identity. Scope identity. ¿Sale? Ahí lo que va a suceder es que vamos a obtener el registro completo del ID que acabamos de insertar. ¿Sale? Entonces, ya con este registro podemos actualizar el registro que tenemos, tanto el ID como las otras propiedades que se hayan calculado automáticamente. Entonces, ahora sí, ya puedo llamar bueno, puedo obtener este resultado que me mandó por medio de una tabla, ¿sí? Tabla igual a base de datos
punto obtener tabla, el SQL que generamos y los parámetros, que es igual a parámetros. ¿Vale? Luego aquí le digo que si tabla obtuvo más de un registro, que es lo más natural. Si no tiene ningún registro va a haber algún problema, pero bueno, aquí tenemos que hacer la validación. Font mayor que 0. Entonces, mi registro se actualiza. Item array va a ser igual a row0.itemArray. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos ya que cuando yo actualizo, cuando yo inserto el registro a la base de datos, voy a obtener el registro completo y lo voy a asignar a mi registro para poder tener el objeto actualizado. ¿De acuerdo? Eso es en el insertar. Es más compleja que actualizar, entonces ahorita estamos a 5 minutos de terminar. ¿Qué vamos a hacer en actualizar? Pues básicamente lo mismo, ¿sale? Vamos a hacer una variable que se llame asignaciones, que va a ser igual a lo que ya tenemos acá arriba, con un pequeño cambio. Que ustedes saben que en el update simplemente es columna igual a valor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es usar el select del into query para crear una cadena que corresponda con lo que necesitamos en cada set. Entonces es column name va a ser igual a arroba column name punto replace espacio coma guión bajo. No, al revés. No, sí, así está bien. Entonces aquí ya tenemos las asignaciones. ¿Sí? Lo que va a ser es la columna igual a arroba el parámetro. ¿De acuerdo? Y es lo único que necesitamos. Ahora vamos a hacer el SQL, que va a ser así. Update. Aquí le decimos la tabla. Set. Aquí le pasamos las asignaciones. Ahí está, le pasamos las asignaciones y necesitamos un query. ¿Sí? Obviamente necesitamos actualizar el registro que queremos, no todos. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo funciona esta parte. Where, pero necesitamos ponerlo entre corchetes. Dame igual a arroba. ¿Qué hice acá? A ver, ok. Entonces aquí va a ser igual a arroba mi clave en caso de que tenga espacios, replace espacio, coma, guión bajo. Entonces, nada más necesitamos ahora los parámetros, que va a ser lo mismo que lo anterior, así que lo que hicimos acá, esto mismo, vamos a separar. Es esto mismo, solamente que después de este vamos a agregar nuestra llave principal para poder hacer el where. Entonces es mi
A ver. Pero si no es identidad, aquí va a haber un problema. Yo creo que lo vamos a tener que corregir la siguiente semana porque nos queda un minuto. Mi clave.replace, espacio, coma, guión bajo. ¿Sale? Y aquí el valor que corresponde a esa variable que es mi clave principal. ¿De acuerdo? Ahora, lo único que tenemos que hacer es ejecutar el SQL. Entonces, vamos a usar base de datos punto, ejecutar, simplemente ejecutar. No vamos a ejecutar escalar porque no hicimos el método de ejecutar. SQL, parámetros. ¿Sale? Y ya con eso tenemos actualizado. Con esto vamos a terminar. Les voy a pasar ya este código, como les dije a los que me escriban terminando el curso en privado. Les voy a pasar el código, lo vamos a seguir revisando en la siguiente sesión. Espero que no se estén aburriendo, que los pocos que quedamos estemos concentrados en lo que estamos haciendo. Hacer este tipo de soluciones es complejo porque es muy robusto, ¿sí? Y vamos a estar trabajando en en soluciones muy robustas, ¿sí? Al menos cuando yo esté dando curso, ya vamos a estar trabajando con cuestiones avanzadas, con cuestiones de programación. Espero que Jaime ya en las semanas posteriores pueda dar este curso para gente menos especializada, para acceso fácil, con interfaces simples, con SQL, pero ahorita estamos haciendo una implementación muy robusta, ¿sí? Estamos haciendo las cosas exactamente como deben de ser, usando una planeación, digo, y todavía haciéndolo de este modo, nos falta hacer varias cosas que, bueno, ya no voy a meter yo en eso porque a lo mejor si ya ahí los puedo llegar a aburrir mucho, pero esto que estamos haciendo es la forma en que se deben de hacer las cosas. Si es usar el fundamento, trabajar con programación orientada a objetos con scripts en Python, que digo, vamos a llegar a un punto en donde vamos a ver cómo esto se aterriza en Python. Y bueno, realmente aquí, esta es la única forma en que podemos asegurar que tenemos soluciones muy abiertas, muy robustas y que nos van a ayudar a realmente agilizar nuestro trabajo y a dar soluciones que realmente resuelvan problemas. ¿Sí? Entonces, ahorita nos quedan 11 minutos. Pero bueno, yo creo que ahí le vamos a parar. Ahorita cualquier cosa que quisiéramos hacer nos va a tomar menos de media hora. Entonces, les agradezco por haber estado aquí. Si alguien quisiera hacer algún comentario, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, yo creo que podemos en este momento abrir una sesión. ¿Habrá alguien? Tengo una pregunta, Emanuel. Sí, dígame. Mira, estuvo muy bien todo, o sea, lo que sí, como tú comentas, el lenguaje está muy tipado, lo que es el visual. Esto mismo, si se hace en Python, ¿tú crees que no sea más, qué beneficios tendría para las personas que, digamos, no saben programación? Bueno, mira, el beneficio precisamente sigue siendo todavía a nivel de programación. Podemos hacerlo menos abstracto todavía, pero no es la intención porque lo que yo ahorita les estoy enseñando, lo estamos haciendo en Visual Basic precisamente por el tipado, porque el tipado nos va a ayudar a trabajar con cuestiones más complejas. En Python lo usamos como un lenguaje de script. Si yo siempre se los he dicho, también es orientado a objetos. El problema es que no es tipado y este tipo de cosas requieren un tipado para poder mantener cierto orden, para poder mantener algunas características que necesitamos de un lenguaje tipado. Ahora, esto al final la idea es que lo podamos usar sobre acceso fácil. Todavía no llegamos a esa parte. Obviamente es un proceso muy largo, ¿sí? Yo incluso aquí, obviamente hay muchísimo tiempo mucha experiencia mía
Ahorita llevamos a lo mejor 4 horas trabajando en este proyecto, pero realmente este proyecto se puede extrapolar a muchísimo tiempo porque yo realmente aquí les estoy dando las conclusiones que yo he tomado a través de mucho tiempo de experiencia. Y si tuviéramos que escribir esto como un borrador y tuviéramos que planearlo y tuviéramos que hacerlo desde cero, pues obviamente no nos toma 4 horas, ¿no? Podríamos llevarnos semanas o hasta meses haciendo algo de este estilo. Mi intención con esto es que ustedes tengan una pieza de software, se los dije desde el principio, que van a poder reutilizar en Python, ¿sí? En Python ustedes van a tener estos recursos para poder escribir scripts más cortos, más seguros y más orientado a objetos, ¿no? Que no estén teniendo que escribir tanto SQL, porque yo entiendo que muchas de las personas que ahorita estamos en este curso, estamos buscando recursos que nos permiten trabajar las cosas de forma más segura que por medio de estar escribiendo scripts en SQL. Sí, para mí, escribir scripts en SQL, siempre lo he dicho, se me hace una aberración. Y realmente lo que debemos de hacer es trabajar con las tecnologías que son las adecuadas para realizar ciertas operaciones y obviamente SQL, ¿no? Es muy bueno y nos sirve para hacer análisis y para nuestro día a día, para ver información, para actualizar información, para hacer todo tipo de operaciones, pero no es un lenguaje que nos permita realmente tener control sobre los procesos que estamos implementando, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta corta sería, este beneficio no es para nadie que no use programación, es para nosotros mismos que somos programadores y que queremos reutilizar el código que ya escribimos para hacernos más fáciles nuestras implementaciones y los desarrollos que hacemos para nuestros clientes. ¿De acuerdo? Ok, Entonces, entonces con Python, ¿tú crees que como no está tipado puede causar problemas? no puede causar problemas. Simplemente, evidentemente, para tú hacer algo reutilizable, digo, realmente el problema con Python sería de hacer algo así, como lo que estamos haciendo ahorita. El problema sería que con Python tendrías que estar escribiendo el script, copiando y pegando, viendo que funcione, como siempre pasa con Python. De hecho, para tú poder correr un programa en Python, necesitas pasar el script, crear el entorno, instalar las bibliotecas, si lo quieres ejecutar en otra máquina. Entonces, en el caso de Visual Basic, tú simplemente copias y pegas la librería, ¿no? Y ya escucho a muchos por ahí diciendo, es que está Python C o algunas librerías de Python que generan un ejecutable, pero bueno, al final siempre Python va a tener como que ese detalle, ¿no? Porque es un lenguaje de script. Entonces, con lo que ahorita estamos haciendo, tenemos una pieza de software que tú puedes llevar a cualquiera de tus clientes y hacer exactamente lo mismo con cualquiera de tus clientes y poder modificarlo, ¿no? Porque al final estamos trabajando directamente con entidades. Entonces, esto lo vamos a ver en sesiones posteriores. Vamos a ver ya cómo aterrizar esto en Python para poder reutilizarlo en cualquier parte y poder crear nuestros procesos más eficientes y más seguros. ¿Está bien? Oye, Manuel, pues buenísimo. Dígame. Yo, una de las cosas que veo, ya entiendo por qué no te gusta usar directamente SQL. Ya ves que yo te pedía acceso a poder ejecutar un store procedure o algo así. Ya entiendo por qué. Porque tú esto lo estás replicando directamente aquí. Mandas llamar a un procedimiento con algunos parámetros y pues ya estás insertando o creando un nuevo registro o cosas así, ¿no? Entonces, pues está buenísimo. Complementando con lo que preguntaba Jorge, pues una de las facilidades que te da Visual Basic es que puedes generar una DLL y ya nada más copias esta DLL. Un script de Python se queda abierto, el archivo, el código fuente queda ahí abierto, entonces, pues no es lo mismo. Exactamente, esa es otra desventaja, ¿no? Que si nosotros queremos tener código para nosotros trabajar, nosotros ya le invertimos muchísimas horas y hagan de cuenta que alguien de sistemas que trabaja en la empresa en donde acabamos de implementar, llega, le entiende y le mueve, pues ya perdemos negocio, ¿no? Por mucho tiempo que perdemos. Al final a lo mejor suena egoísta, pero muchas veces nosotros nos la pasamos estudiando, nos la pasamos haciendo pruebas, y perdemos muchísimo tiempo, al menos es mi caso, yo pierdo muchísimo tiempo
investigando y desarrollando soluciones, y de repente, pues obviamente no es tan fácil soltar ese conocimiento, ¿no? Entonces ese conocimiento nosotros lo podemos meter en una DLL que nadie va a poder ver lo que tiene adentro, y solamente nosotros. Por eso les estoy mostrando esta parte, porque yo he hecho mucho de eso. De hecho, de ahí nace. En cursos pasados yo les pasé unas librerías en donde yo trabajaba. Esas librerías tenían el único objetivo de ilustrar cómo usar librerías de terceros, pero ya empezaron a preguntarme, oye, ¿y aquí qué tiene esto? ¿Cómo le muevo? ¿Qué le hago? Y digo, la verdad es que no me gustaría, a mí me gustaría darles toda esa información, pero a veces no tengo tiempo. No tengo tiempo para documentar, para estarlos atendiendo a uno por uno. A veces, pues si me agarran de buenas, si me agarran, y me agarran con tiempo, pues les ayudo, ¿no? Pero yo creo que esto que estamos haciendo ahorita es lo mismo que yo les pasé. Bueno, es algo muy similar para que ustedes lo puedan usar y puedan saber cómo usarlo, ¿sí? Ustedes aquí tienen el código, ustedes saben qué hace cada cosa y cómo se comporta. Entonces, incluso lo pueden modificar, ¿no? Esa es la idea precisamente de este curso. Pues vámonos. Gracias, Emanuel. No, gracias a ti, Jorge Luis. Entonces, así quedamos. Los que quieran el código me escriben. Y por hoy me despido. Nos quedan 3 minutos, pero pues ya no es prácticamente nada. Entonces, nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan buen día a todos. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, hasta luego.